Pues Agrofood es un clúster pionero aquí de la región de Murcia y su objetivo principal es mejorar la competitividad de las empresas a través de ese vínculo estrecho que hay con ellas y poder ayudarles en el desarrollo de nuevos productos, su internacionalización, su adaptación a las nuevas etapas que tenemos con la digitalización, la sostenibilidad. Y lo que yo destacaría es que creamos un valor añadido para ellas y muchas veces lo hacemos a través de la colaboración. Por lo tanto, nos dedicamos a esos esfuerzos para ayudarles a resolver dudas ante la administración, a crear consorcios, a obtener financiación externa cuando la necesitan y por lo tanto creemos que podemos ayudarles para que mejore la competitividad de nuestro tejido empresarial. Exactamente, en materia de sostenibilidad les ayudamos principalmente con todas las dudas que tienen ante la administración, porque siempre tienen que hacer estudios de mercado, tener muy clara su idea hacia dónde quieren dirigirse y por lo tanto somos ese punto de encuentro para que hablen con centros de investigación que les ayuden en la parte técnica, administración, también parte jurídica. Y que son un área específica a la que hay que cuidar mucho, porque aquí en la región de Murcia tenemos una gran cantidad de pymes, mucha gente tiene una buena idea, pero hay que ayudarles a encauzarla y en el ámbito de la sostenibilidad sabemos que ahora mismo pueden tener un retorno bastante interesante, ¿vale? Mediante la valorización de sus productos y el desarrollo de nuevos ingredientes, nuevos productos para cosmética, para alimentación, nutracéutica. Es un campo muy amplio y focalizándolos pueden obtener un mayor beneficio. Nuestro clúster está alineado porque sus líneas estratégicas lo marcaban, ¿vale? Desde el inicio, hace más de 10 años, se marcó el rumbo de como línea estratégica la economía circular y la sostenibilidad. Y gracias a ello, pues en estos últimos años estamos impulsando la participación de empresas agroalimentarias de la región de Murcia en diferentes consorcios de ámbito internacional, ¿vale? Sobre todo Horizonte Europa actualmente, el H2020 y especialmente la convocatoria Green Deal. Promovimos que empresas de la región de Murcia del sector alimentario formaran parte del consorcio del proyecto Agro2 Circular, ¿vale? Y con eso hemos conseguido un retorno bastante importante y de financiación, pero es que el objetivo de ese proyecto europeo ha sido elaborar una estrategia territorial para la región de Murcia en economía circular para el sector alimentario de la región de Murcia. O sea que es un éxito de que empresas de la región de Murcia han participado. Tenemos ya los resultados sobre la mesa y pronto cerraremos con un evento este mes de marzo. Pues te voy a ser sincera, realmente de cara a la transición verde hace falta toma de decisiones, inversiones y para ello la financiación es muy importante. Y uno de los desafíos que tenemos es esa financiación externa que garantice la toma de decisiones por parte del empresario, ¿vale? Nosotros realmente les podemos ayudar en conseguir esa financiación externa y en eso estamos trabajando. El desafío está en la capacitación realmente de los técnicos. Realmente los técnicos hoy en día se forman a través de las universidades, cualquier centro formativo, pero hace falta un plan integral, ¿vale? Porque tú llegas al final a una empresa y tienes que adaptarte al funcionamiento de la empresa y adaptarte a la normativa, a las demandas de los consumidores en sostenibilidad. Y esa capacitación es algo que está todavía muy limitada y deberíamos de promover ese punto. Pues una de ellas es una herramienta de vigilancia tecnológica. Nosotros realmente con esa búsqueda que hacemos ya diariamente y la tenemos automatizada, podemos ayudar en la toma de decisiones y agilizar el proceso. Por otro lado, otra herramienta son los foros, los eventos en los que organizamos y en los que participamos o asistimos.
Uno de ellos es el Murcia Food, ¿vale? En el que se enmarca el Simposio Internacional sobre Tecnologías Alimentarias, en las que somos del evento que somos organizadores, y ahí normalmente tratamos de plasmar casos de éxito vinculados a la sostenibilidad. Por lo tanto, es una herramienta para que se visibilicen las empresas y exista pues esa puesta en común, ese debate, ¿vale? Y al final los asistentes puedan compartir todo su conocimiento y su red. Y una última, por supuesto, una herramienta son proyectos en colaboración, ¿vale? Nosotros eso lo intentamos promover, ¿vale? Y sabemos que es una herramienta muy válida. Efectivamente, os puedo hablar de un proyecto, es un proyecto europeo, el proyecto Agro2 Circular, que es un caso de éxito para la región de Murcia. Se trata de un proyecto que lo conforman más de 40 entidades de ámbito europeo, en el que 15 de ellas son empresas de la región de Murcia, ¿vale? Agrofood fue uno de los promotores para integrar ese consorcio, y ha supuesto un retorno de más de 5 millones de euros para nuestra región. Hablamos de un caso de éxito en el que empresas del sector agroalimentario y auxiliares han logrado nuevos desarrollos, como la valorización de sus productos, el desarrollo de nuevos ingredientes, formulaciones de nuevos alimentos con carácter funcional o propiedades mejoradas, porque realmente este proyecto tenía como objetivo desarrollar una estrategia de economía circular para la región de Murcia y el sector agroalimentario. Y eso se ha conseguido a través de desarrollos, ¿vale?, para las empresas, en el que han visto la efectividad, la validación de los desarrollos, ¿vale?, desde el escalado piloto a escalado industrial, y también el desarrollo de una guía de buenas prácticas en las que Agrofood participó, atrayendo información de ámbito europeo, internacional, y plasmándolas en un documento integral para recoger pues esos casos de éxito que nos podrían servir como orientación, pero que realmente se han quedado pues en un paralelo, en una línea paralela a lo que se hace de la región de Murcia.